que también tienes que escuchar esto, porque todos hemos escuchado historias de gente que llora antes de entrar al trabajo, que sufre ansiedad con cada mensaje de su jefe o que termina en urgencias por estrés. Pero, ¿qué pasa cuando eso deja de ser normal? ¿Qué pasa cuando ese mal ambiente, esa carga emocional o ese trato humillante ya no solo afecta tu ánimo, sino tu salud y tu dignidad? En Sobre la Mesa hablamos de un enemigo silencioso disfrazado de rutina que se llama el maltrato laboral. ¿Sabes identificarlo? ¿Sabes hasta dónde debes aguantar? Y fíjense que nos acompaña la licenciada Heidi González para ayudarnos a entender qué dice la ley y cómo actuar, licenciada. Hola, ¿cómo están? Hola, hola, buenos días. Oye, a ver, dinos qué conductas se consideran maltrato laboral según la ley para empezar esto. Muchísimas. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Es el famoso moving laboral, ¿han oído hablar del moving? Sí. Bueno, este tiene muchas modalidades, desde una actuación psicológica, desde una alteración en tus sentimientos, desde un acoso en la forma de practicar tu trabajo laboralmente diario, desde un correo en donde te instiga o te coacciona a hacer varias conductas o a realizar varias acciones que tú no quieres. Y entonces, pues evidentemente esto está regulado, por supuesto, por la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo tenemos que actuar? Pues obviamente denunciando, ¿no? Hay canales en las propias empresas que nos permiten hacer estas denuncias y, por supuesto, la NOM 35, que es la que normalmente regula en empresas tanto de mínimo de menos de 50 personas y más de 50. ¿Qué hace esto? Pues crear protocolos para la actuación inmediata, para las denuncias inmediatas, esta confidencialidad cuando existe un jefe que te está constantemente pues hostigando y agrediendo verbalmente, y también, por supuesto, el hostigamiento que puede ser no solamente verbal, sino también ya un acoso sexual, ¿no? Que es también otra conducta que está muy, muy pendiente y muy regulada por la Ley Federal del Trabajo a través de la NOM 35. ¿Están las empresas obligadas a contar con la NOM 35? Sí, es una norma oficial que evidentemente empresas que tienen menos de 50 personas tienen un riesgo mínimo. Empresas que tienen más o menos 25 o 30 agentes es un riesgo mediano y arriba de 50 es obligatoriamente necesaria. Las tres es necesaria, sí, porque previenes, es una forma de prevenir este acoso. Pero es obligatorio. Pero es obligatorio, desde luego. Y ahí debe de existir en todas las empresas un canal siempre de denuncia y de confidencialidad, porque pues la empresa tiene que evitar. Recordemos que el moving o el acoso o el maltrato laboral va de manera horizontal, que puede ser incluso entre compañeros, de subordinación cuando hay un jefe superior que te indica o cuando hay varias personas que atacan el mismo punto. Oye, Heidi, yo voy a jugar de abogado del diablo, pero en esta generación, o sobre todo en generaciones, las famosas llamadas generaciones de cristal, también hay empleados de cristal, cuando yo voy a levantar una denuncia por abuso laboral, ¿qué tengo que tomar en cuenta para también hacer un acto de conciencia y decir, híjole, es que en realidad no era un abuso, era una llamada de atención? Y el jefe, ¿en qué momento dice, a ver, esto es una llamada de atención porque no estás cumpliendo tu labor y en este sí ya me estoy pasando de vivo y estoy... Esa pregunta es maravillosa, porque muchas veces esta generación de cristal, ya porque el jefe te gritó y te dijo, oye, está mal hecho, ya lo toman, ¿no? Pero creo que sí hay que tomar mucho en consideración la forma en la que te lo piden. Una cosa es que yo llegue y te diga, oye, hiciste mal tu trabajo, por favor, repítelo. Otra cosa es que te diga, es que es diario, es que eres un bruto, eres un estúpido. O sea, ya hay un lenguaje que agrede a tu persona. Claro. Y siempre que haya un lenguaje que minimiza tu personalidad, estamos en problemas. ¿Qué pasa normalmente en las empresas? Siempre déjenlo fundado. O sea, como un juez, ¿no? Fundo y motivo. O sea, está un correo en el que te pedí, te dije, está mal tu proyecto, redáctalo, vuélvelo a hacer, tienes esto, tiene faltas de ortografía, y dejar un asentamiento para que después, cuando lleguemos a esta instancia, no haya el que yo te dije, tú me dijiste. No, a ver, aquí está, hay correos donde te estoy diciendo las razones, y otra cosa muy diferente es que yo te agreda verbalmente, ¿no? Porque eso es otro. O te humille en la capacidad de desarrollar tu trabajo. Esas son dos cosas, cuestiones muy diferentes. Entonces, en la generación de cristal, ¿qué recomendamos siempre? Tener el antecedente, ya sea en correos, WhatsApps. Recuerden que ahora todo eso hace medio de prueba. ¿Y si es verbal?
verbal nada más, ¿cómo lo pues puedes? En una de esas te pones muy buzo y lo grabas, ¿no? La mayoría de las cosas ya hacemos eso, grabamos, ¿no? Después de la pandemia se instaló, bueno, durante la pandemia el home office. Ajá. Y hay muchísimos problemas porque ahora los jefes siguen mandando mensajes al empleado a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. ¿Eso es considerada violencia laboral? Una de las cosas que regulan a la NOM 35 son precisamente las jornadas de trabajo. Claro. A raíz de la pandemia, las jornadas de trabajo en el home office, pues ya ni te puedes parar al baño, ¿no? Porque no estás en cámara y no te ve tu jefe, ya se fue. Entonces, ¿qué trata de regular la NOM 35? Precisamente eso. Por eso la importancia de que todas las empresas tengan esta NOM y trabajen bajo protocolos estrictos. Porque, por ejemplo, hay jefes o hay personas, sin agraviar a ninguna, de recursos humanos que no conocen de la legalidad. Entonces, cuando tienes por ejemplo, un tema de acoso sexual que ya es evidente sobre la persona, pues la de recursos humanos quizá no sepa cuál es la decisión en ese momento que hacer. Entonces, tiene que haber un canal de denuncias y la NOM 35 te permite crear protocolos para que la gente se asista de ti, llegue contigo y tú le digas, a ver, vamos a hacer esto, esto y esto. Y una cosa que es bien trascendental en este tipo de cosas, por ejemplo, hablemos de esta empresa grandotota que hace sus noches muy seguidas, ¿no? Y llega un transvesti y se quiere meter al baño. Y entra al baño de mujeres. Entonces va y le dice al policía, oiga, se metió un hombre. Y entonces, ¿cómo debes de actuar tú para sacarlo del baño? Sin agredir, para que después no venga una demanda de discriminación. ¿Y cómo se Porque ve? lo discriminaste por esto, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y otra recomendación importantísima que doy, cuando presenten sus renuncias, las empresas están acostumbradas a que firmemos algo de lo que no estamos conscientes. Pero además, sobre todo en eso, los recursos humanos, muchas empresas te hacen firmar la famosa carta blanca de renuncia. ¿Cómo actuar y qué pedirle a recursos humanos para que tu mala experiencia o tu abuso laboral no se convierte en algo que te perjudique? De antemano, recordemos que en el 2019 vino la reforma a las juntas de trabajo, ¿no? Juntas de conciliación y arbitraje eran quienes resolvían. Hoy, gracias a Dios, tenemos la conciliación. La conciliación es llegar antes de que un juez conozca. Y eso es importantísimo porque evitamos tiempo, evitamos desgorres y no pasen este tipo de cosas. Cuando una empresa te coacciona a firmar algo en blanco o te coacciona a firmar una renuncia, no lo hagan. Simplemente al día siguiente no te presentas a trabajar y vas y solicitas tu audiencia, que no deben de pasar más de 45 días en conciliación y arbitraje, y se da la primera audiencia de conciliar. ¿Qué te ofrece la empresa y qué no? Porque ¿qué te va a ofrecer la empresa? Normalmente te va a decir, ay, te tocan 20,000 pesos. Y en la verdad te tocan 190,000 pesos. Entonces, ¿qué llega a hacer la empresa cuando ya se ve ante esto? Pues dice, no, si negociamos, ¿no? Ya no te firmé. ¿Qué les puede pasar? No les puede pasar nada porque no hay abandono de trabajo. Claro, si dejan pasar en el número de días, ¿no? O al día siguiente se van sacan su cita y tú ya no tienes nada que ver con la empresa. Ya tendrá que llegar el abogado de la empresa con tu abogado o sin tu abogado ahí, te nombran uno y entonces ya concilian esta parte de la renuncia. Están acostumbradas las empresas a decirte, si no me firmas, no te voy a pagar prima vacacional. Si no me firmas, te voy a amenaza. Y esto es una coacción. Ahora recuerden que siempre cuando llevas más de 15 años te toma una prima de antigüedad. Cuando no has cumplido esos 15 años no la puedes exigir, pero depende del periodo de trabajo que hayas tenido, porque a lo mejor te corren a los 11 años y te dicen, no has cumplido los 15. No he cumplido los 15, pero sí llevo más de un 70% de prima de antigüedad. Y eso es lo que las empresas normalmente restringen. Entonces, mi recomendación es no firmar nada en blanco, no tengan miedo de que si una renuncia no se firma en el momento te van a amenazar, ¿no es cierto? Al día siguiente te presentas y de manera inmediata te dan la audiencia. Puede tardar 15, 20 días, pero la empresa está obligada forzosamente a presentarse. 2, que la mayoría de las empresas tengan y estén adecuados a los protocolos que indica la NOM 35. La NOM 35 es la base de toda acción legal para que ustedes no sufran acoso.
Repito, el acoso no solamente puede ser acoso verbal, sino también físico, sino también sexual. Y el hostigamiento igual. Y siempre tener los medios de prueba acertados, los WhatsApps, los mail, dejen todo asentado para que cuando lleguemos a este tipo de conciliaciones, pues demostremos que efectivamente... Es bueno también contarle a alguien dentro de la misma sí, claro, empresa. claro. O sea, si no es alguien de recursos humanos, pero que sepa todo que eso. haya testigos. Que haya testigos, efectivamente. Y también de tus compañeros, ya de ves tus que también hay compañeros de acoso trabajo. y todo Por eso eso. decía hace rato, no solamente el acoso se da por jefes, sino también por los propios compañeros, ¿no? Y que llega el compañero gandalla que ya sabe que tú no lo sabes hacer y te dice, a ver, házmelo, y luego va y presenta el proyecto y dice, yo lo hice, pero lo hizo la otra persona. Claro. Entonces Licenciada, eso es pues, bien importante. no quedarnos callados, No eso es lo quedarnos más callados, importante, sí. no quedarnos callados. Muchísimas gracias por Gracias a estar aquí, ustedes, nos vemos gracias a pronto. ustedes. Gracias, continuamos con más. Oye, RH.